y esperamos en esta sesión ver el material que tenemos y escuchar la propuesta del candidato en torno a este tema. Sean pues bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la presencia de que estén aquí con nosotros. Mr. Azael Sepúlveda, de la maestra Consuelo Espínola. Es una satisfacción el que esté aquí por lo que representa para nosotros, ya que este pueblo es la continuidad de la lucha del maestro Zapata. Como he sabido, muchos de nosotros fuimos colaboradores de la Alianza de Usuarios del Transporte Urbano, y UNED Pueblo se ha enfocado a darle seguimiento y pues tratar de llevar a cabo esta lucha y dar la batalla. Vamos a iniciar esta información que vamos a presentar, es información actualizada hasta el mes de enero del 2015. Esta se ha logrado a base de de varios juicios que hemos hecho ante la Agencia del Transporte, debido a que no hay transparencia para los usuarios en qué condiciones se encuentran. Siempre vemos protestas, vemos que la gente se queja y no nos resuelve nada. Entonces vimos el compromiso como colectivo de tener la certeza y de tener las armas en la mano y decir cuál es el problema, y para saber también cómo lo vamos a resolver. Y aparte de estar protestando y de denunciar estos malos servicios, pues más que nada encontrar una solución y un diálogo para lograr el transporte que todos queremos, que es un transporte moderno, seguro y barato para todos. Ahora, actualmente hay una población de 5.300 unidades en el transporte en el área metropolitana. Se compone de 142 rutas, de las cuales 74 rutas pertenecen a un grupo de la CTM, 44 pertenecen al grupo de la familia Martínez Chavarría, ya de ahí se deslinda el grupo Transregio, Martínez García, Martínez Garza. 24 rutas, nada más en esas dos rutas, en esas dos empresas, en esos dos grupos, son 118 rutas, se comparten. El resto son 24, las cuales ya son entre el grupo Lascano, entre el grupo Tierra Libertad, la CROC y uniones de choferes, se podría decir que no son de alguna central. Ahí en la gráfica anterior se puede ya ver por cuántos cuentan por grupo. Nosotros unificamos lo que vienen siendo los grupos de los Martínez, que viene siendo el grupo Tuesa, los Martínez Garza, los Martínez García, los unificamos, quedó un total de 44 rutas. En la siguiente gráfica es el periodo de vida de las unidades que actualmente hay. Según la ley del transporte, el límite de vida de una unidad de transporte es de 10 años. En el periodo actual, en el periodo que va a ingresar el próximo gobernador, en este caso usted, se va a vencer más del 61.45%. Entonces es una medida que nos hemos encontrado, se divide por los grupos, los compañeros hicieron ahí la forma en que se divide los porcentajes de vencimiento de las rutas, los años de vida. Hicimos un muestreo de lo que viene siendo una de las fichas de revisiones técnicas, físicas, mecánicas, eléctricas. Este es un ejemplo de la ruta 89, donde más del 74% presentan fallas físicas y mecánicas. El 22% son camiones chatarra. El 4% es un servicio eficiente.
Uno de los principales problemas que nos hemos encontrado los usuarios ante las denuncias es que en el caso de accidentes, los pasajeros no contamos con cobertura de seguro para pasajeros en caso de accidentes, en caso de que una persona fallezca. Dado que tenemos ahorita en posición de un protocolo tenemos alrededor de 20 denuncias que le hemos estado dando seguimiento, donde las familias tienen que denunciar porque hay casos en los que son padres de familia que perdían la vida en el trayecto de su viaje a transportarse para ir al empleo, y resulta que no lo hacen, los empresarios los hacen sentir como si estuvieran lucrando por la vida de la persona, cuando en realidad primero están exigiendo un derecho, porque es una obligación que tienen las empresas de dar una cobertura como viene siendo un servicio de un carro particular, que no tiene que esperarse a que vayan a denunciar, sino que los seguros deben de actuar por sí solos inmediatamente como cualquier tipo de servicio. En esto nos hemos encontrado, la ley marca que se les aplican multas, hay revisiones que se les hace cada 6 meses, las cuales la agencia, de acuerdo a la resolución, tiene la obligación por 3 años de entregarnos cada 6 meses estas revisiones físicas, mecánicas, eléctricas que realizan, así como lo que han hecho, si le han dado seguimiento. Nos hemos encontrado que de las unidades que han revisado se les aplican multas, pero lo que lleva a que tengamos un pésimo servicio ahorita del transporte es que como hay un monopolio, así lo citamos nosotros, un monopolio de intereses por parte del gobierno, porque es bien sabido que la CTM es la que le acarrea los votos en temporadas electorales al PRI, pues son multas que no sirven de nada, son puro circo, que cada vez que nos anuncian a los usuarios que va a haber un aumento, que cuando ven que los usuarios empezamos a protestar, implementan en las esquinas operativos que son puro circo, porque aplican multas y que de las cuales estas multas jamás son cobradas. Nosotros tenemos antecedentes donde Tesorería no tiene el registro de esos pagos, ni la agencia del transporte. Hemos tenido también en nuestras manos, por ejemplo, la ruta 400. El año pasado iniciamos un proceso, en el 2013 iniciamos un proceso de documentar toda la ruta por medio de videos, en qué condiciones se encontraban, particularmente por número de unidad, número económico, estado en que se encontraban, pues no somos mecánicos, pero sí la condición física en que se encuentran. Elaboramos todo un documento, hicimos la denuncia ante la Profeco y tuvimos que incurrir a diferentes instancias para poderle dar el seguimiento, porque nosotros estamos convencidos que la protesta sí hace presión, pero si no tenemos una vía legal, pues nos vamos a quedar solamente en eso. Por eso hicimos el proceso, se logra multar a la empresa Progreso de la ruta 400 por 300 multas, y pues lo grave es que de nada sirvió que saliera el gobernador a anunciarnos que se multaba por 300 cuotas y que supuestamente era un logro de nosotros los usuarios el que se aplicara esta multa, cuando en realidad la empresa estaba amparada y que jamás pagó ese dinero, y tuvo que pasar más de un año para que la unidad en el año de enero, en enero, presentara apenas 30 unidades, que es un logro, pero a medias. Es un logro a medias porque esa ruta, todo su transporte, más del 90% es deficiente, son camiones obsoletos, y que 30 unidades no arregle el problema que los usuarios necesitan. Otro de los problemas, y tenemos casos, por ejemplo, de los accidentes, esas multas pueden terminar con los accidentes. Tuvimos un caso reciente que fue la ruta 203 en el mes de febrero, que se incendió. Una de las principales medidas es que las rutas, a pesar de que hay una ley que dice que deben de contar con las medidas de seguridad, como vienen siendo extintores, botiquín de primeros auxilios, estos no cuentan con ninguno, y señalando también resaltando
que por ejemplo en el caso de la ruta 203, el mismo número de unidad, la misma ruta, esas mismas deficiencias, esas fallas mecánicas, eléctricas, ya las presentaban en las revisiones de marzo del 2014. Y entonces nosotros, es un hecho que se pudo haber prevenido y si la agencia realmente hiciera su trabajo como debe de ser, aplicando la ley, no nos pondría en riesgo a los usuarios cada vez que abordamos un camión y que no sabemos si realmente vamos a regresar o a llegar a donde nos dirigimos. Uno de los siguientes problemas es la tarjeta feria. El primer problema para los usuarios es que se nos impone una tarifa en efectivo, mal llamada de castigo, no solamente para los estudiantes, sino para el público en general. Ese es el principal problema. En los estudiantes se resalta porque a pesar de que la ley del transporte en el artículo 37 señala que mientras el estudiante o persona de la tercera edad, persona con discapacidad, compruebe que tiene el acceso con su credencial de estudiante, la del INAPAM, ellos tienen el derecho a recibir una tarifa preferencial. Esta es de hecho se avala por una ley federal, y la agencia, y ahí en ese artículo señala, en ningún momento dice que tienes que acudir a una empresa, como en este caso es la empresa Enlaces Inteligentes, a que ella te acredite para que te puedan dar el beneficio de una tarifa preferencial. Para empezar, ahí el gobierno estatal y la agencia están violando la ley y violando nuestros derechos como ciudadanos y usuarios. Otro de los principales puntos de esta tarjeta feria es que, de acuerdo a los análisis y estudios que ellos hacen, más del 70% de los usuarios no utilizan el sistema de tarjeta feria, solamente el 30%. A mí sí me gusta señalar que de perdido el gobierno de Rodrigo Medina tuvo la intención en mayo del 2013 de aceptar que las tarifas se cobraran como debe ser al mismo tiempo que la tarifa en efectivo, que la tarifa de tarjeta feria. Sin embargo, fue cuando hicieron un paro, no sé si lo recuerdan, en mayo del 2013, cuando los empresarios retiraron el descuento del 50%, siendo que esto, de acuerdo al estudio de análisis de tarifas que realiza el Consejo Estatal del Transporte, ellos se comprometían y firmaron un documento de que este proceso duraría 3 años, pero jamás dijeron que iba a haber un aumento mensual de 5 centavos, que esa dichosa promoción que nos decía el gobierno del estado en febrero del 2013, que decía que nos iban a beneficiar con un 50% de descuento, comprendía que iba a haber una tarifa de desliz, como lo llaman ellos, que para nosotros los usuarios es un aumento, porque ahorita nos lleva de una tarifa de 8.21 que iniciamos en ese año. Ahorita actualmente contamos con una tarifa de alrededor de 11 pesos con 22 centavos. La tarifa con este implemento de la tarjeta feria aumentó más del 60% la tarifa en efectivo. Teníamos una tarifa, si recuerda, maestra, de 7.50, la teníamos de 7.50, actualmente estamos pagando 12 pesos. Otro de los principales problemas es que esta empresa Enlaces Inteligentes se comprometió a que iba a rendir estados de transparencia, estados de cuenta para los usuarios, para que los usuarios pudiéramos tener acceso tanto en recargas, tanto en qué ruta lo habíamos usado, en dónde tuvimos el descuento. Todo eso jamás se hizo este proceso. Otro de los principales factores es que ellos son jueces y son los que deciden todo, porque resulta que son los empresarios, aparte de ser dueños de la mayoría de la CTM y este grupo de familia, de ser dueños de todo el transporte, en su mayoría de todo el transporte, también son los principales accionistas de la empresa Enlaces Inteligentes. Nosotros hemos recibido denuncias por parte de uniones de choferes donde les cobran un porcentaje de 3 pesos por utilizar el plástico. O sea, cada vez que deslizan ustedes su tarjeta en un camión, les cobran 3 pesos.
Aparte les retienen el dinero por un mes a estas empresas, y esto es lo que lleva a cabo que nos dan la razón al decir que no es acorde las tarifas que ha ajustado el gobierno, según el estudio que realizó el doctor Manuel Silos, con la fórmula que ellos realizaron y a los estudios que realizan en la Comisión de Costos y Productividad de este consejo. Debe de estar tomado en cuenta el dólar, el salario mínimo que actualmente está en 70 pesos, el diésel y el costo de la unidad, por mencionar algunos factores. Y entre más aplicas la fórmula y bajas el cero y no contiene. Entonces ahí los empresarios, los de las uniones de choferes, que son dueños de 2 camiones, son un grupo de empresarios que cuentan 2 camiones cada uno o 3, y ellos nos dan la razón de que pues realmente ellos dicen, pues es que si bajan la tarifa no, a nosotros no nos perjudica porque pues es lo que yo estoy pagando, es lo que yo vengo ganando en realidad. Otro de los problemas viene siendo, aquí están poniendo las tarifas actualizadas del transporte, en periférica, en radial, con clima, sin clima, las tarifas preferenciales de estudiante. Antes de que iniciara este implemento de la tarifa de la tarjeta feria, todos los estudiantes tenían una tarifa de 4.50. Todas las personas de la tercera edad, ahorita ya tenemos tarifas los estudiantes de 7 pesos, 7.50. Entonces esta tarjeta feria para nosotros ha sido un aumento disfrazado, para eso ha estado sirviendo. Es un servicio que fue hecho por los empresarios y ha servido solamente para los empresarios. Otro de los factores de la ecovía, hay un proyecto de ecovía que el gobierno del estado de Rodrigo Medina ha estado presumiendo en sus informes que ha estado modernizando el transporte. El proyecto, aparte de no enfocándonos en los corredores Ruiz Cortines, sino enfocándonos en el sentido de que, hablando de la modernidad del transporte, cuenta con 14 alimentadoras, de las cuales 8 son rutas de camiones chatarra. Tenemos un ruta 35, un ruta 6, un ruta 202, y una de las principales quejas que tenemos de los vecinos de esta ecovía es que tardan hasta 50 minutos en pasar, en que no todas las rutas aplican el descuento que tanto promociona el gobierno de que te cobran 30 centavos. Son solamente de 14 alimentadoras, solamente 2 son las que cuentan con la dichosa promoción de 30 centavos. Entonces hay un engaño para los usuarios. Los vecinos les retiran los camiones de circulación, donde por ejemplo tenemos a los vecinos de la Sada Vidrio, que en su mayoría de esa colonia son personas de la tercera edad. No sé si recuerdan que salieron a protestar en las Américas y cerraron ahí una avenida a los vecinos. Fue principalmente porque uno de los factores era que la ruta 116 eran unidades obsoletas. Uno de los segundos puntos fue que les retiraron de circulación el recorrido de esta ruta y tenían que caminar demasiados kilómetros para poder llegar a la ecovía y de la ecovía poder llegar a la clínica 15. Es muy lamentable para nosotros que proyectos que pueden ser buenos, porque un proyecto de la ecovía tenemos el estado de Querétaro, tenemos el estado de México, en Guadalajara se han estado implementando diferentes servicios que pueden servir, pero también hay que consultar a los usuarios. Nosotros sentimos que muchos de los problemas que hay actualmente en el transporte es porque a los usuarios no se les toma en cuenta. Llega un gobernante, haciendo su propia, lo que se le ocurre, y pues uno de los principales factores es cómo hacer dinero y no toma en cuenta a los usuarios. Después de el proyecto de la ecovía 2 y 3, esa sí nos gustaría escuchar su opinión, porque una de las principales quejas es, nos invitaron al consejo en el mes de diciembre a una reunión para presentarnos querían que diéramos un voto
a favor de este proyecto, lo cual nosotros pues no aceptamos porque no es un proyecto bien presentado, ¿no? Principalmente, ahí el que nos acompañó fue el arquitecto Jorge Longoria. Uno de los principales factores es que hay esta ecovía 2 y 3 pretenden realizarla en el corredor de Constitución, que daría seguimiento por la avenida Juárez, y luego le daría continuidad por Guerrero. Siendo que en Constitución, ¿cuántos huracanes hemos tenido? Y donde pretenden ellos hacerlo en los carriles express, se han derrumbado. Entonces sería una fortuna, vienen los costos, entonces dices, pues ¿qué estudios son los que realmente están haciendo de movilidad? Creemos que antes que pensar en un proyecto nuevo como viene siendo Ecovía 2 y 3, creemos que lo primero que se tendría que hacer es solucionar el problema actual. Primero, porque no hay presupuesto. Tenemos un estado endeudado que desconocemos aún, y con el gobierno federal que aporta. Tenemos el caso de la línea 3, que es un proyecto que se debe haber acabado a inicios de este año y ya anunciaron que hasta agosto probablemente lo terminen. Entonces, es una burla para los usuarios que nos prometan nuevos proyectos y que sepan de antemano que pues, va a ser una mentira porque no hay dinero. El punto, todo esto nos lleva a los usuarios a que el mal servicio del transporte que tenemos actualmente, las altas tarifas, la inseguridad de los usuarios en el transporte urbano y todos estos proyectos, no es que estemos en contra siempre de los nuevos proyectos, simplemente que no se les toma en cuenta a los usuarios, se deriva de un consejo del transporte. Este consejo del transporte tiene sus comisiones en las cuales sesionan la atención al usuario. Tienen la comisión de concesiones y permisos, costos y productividad, seguridad y movilidad. Estas comisiones han aprobado el estudio de la tarjeta feria, la ecovía, han autorizado los permisos para estos transportistas voraces, porque así se les puede llamar a estas personas que concentran en pocas manos y que se enriquecen a costa de los bolsillos de los usuarios. De ahí, en este consejo depende lo que vienen siendo los seguros para las coberturas de pólizas de seguro para pasajeros, y los aumentos de las tarifas del transporte. En estas sesiones nosotros nos encontramos ante el desconocimiento. En todo este largo recorrido encontramos con que los usuarios jamás hemos estado representados en este consejo, a pesar de que hubo una reforma de ley en el 2007, en el periodo de Natividad González Parás, donde rige que se deben de agregar 3 usuarios, los cuales deben de ser nombrados por medio de una convocatoria abierta, pública, que esto es un cargo honorífico, no tiene sueldo. Y esta convocatoria le debe emitir el gobernador en turno cada 3 años. Después de todo este juicio donde derivan que nos entregan los estados físicos, mecánicos por ruta, nos enteramos que de todas las unidades de las 142 rutas que hay, solamente una es la que comprobaba realmente las pólizas de seguro con cobertura para pasajeros. Nos encontramos con que los usuarios, al tener ya en nuestras manos actualmente las actas de sesiones, donde hay supuestas asociaciones que representan, que participan, representan a la sociedad, que votaron a favor, que estuvieron en las comisiones del transporte, de aumento, de permisos, y jamás hicieron un punto para mencionarse en contra o dar un posicionamiento, sino hasta cuando ya daban los aumentos, salían a los medios y decían que se nombraban en contra. Nosotros a este proceso, el diputado Guadalupe Rodríguez, lo tengo que mencionar, es el que nos ha estado apoyando, dando seguimiento
en esta queja, en esta denuncia que hemos puesto. Hemos declarado actualmente inconstitucional e ilegal este consejo debido a la nula participación de los usuarios. Por lo tanto, estamos solicitando que en las denuncias que tenemos actualmente, que se deseche, que se declare ilegal el consejo y que se vuelva a estructurar y que tengamos la participación de los usuarios. Aparte, hay una reforma que está actualmente, que presentamos en el Congreso, para que los usuarios, no solamente los tuviéramos, aparte de los 3 lugares, se le dieran espacio a estudiantes de otras universidades, porque la única universidad que está representada en este consejo es la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico. Nosotros solicitamos que se intercambiaran figuras, como vienen siendo empresas que actualmente están, como son empresas de jabones, de cerveza, que se intercambiaran por escuelas privadas y públicas, para que realmente tuviésemos y que fueran realmente los estudiantes los que estuviesen en ese consejo. Tenemos el caso, nos encontramos en el acta de sesión del 2013, que la universidad votó a favor del aumento del 20%. Entonces, el que está participando es el director de una facultad. Por eso para nosotros es importante que los estudiantes, que los usuarios reales del transporte participen y den su voz. ¿Y cuál sería el papel? Porque muchos nos han dicho, bueno, ¿y a poco ustedes representan a todos los usuarios? Pues como usuarios no vamos a tener mucho logro ahí, pero sí darnos cuenta cuando pretenden aumentar el transporte, cuando denunciar en esas sesiones, cuando pretenden aumentar el transporte y que quiten el permiso de esos camiones chatarra que no cumplen con lo que rige la ley. Nosotros como usuarios, al estar en este consejo, que estamos solicitando es dar a conocer a la gente, realizar la consulta ciudadana y poner puntos. Si se pretende realizar una ecovía 2, una ecovía 3, primero hay que saber qué rutas son las que van a reestructurar, hay que saber a quiénes van a perjudicar o a beneficiar en su momento y consultar a los usuarios de esas rutas para que podamos llevar y ahora sí decir que tenemos el transporte, que todos estamos de acuerdo. Siempre van a haber cosas que no vamos a estar completamente, pero para eso es la participación, para eso es la consulta, para llegar a acuerdos y que no sea solamente el beneficio de 3 personas, de 2 personas, sino que fomentemos la participación de los usuarios. Y pues en la papelería que le habíamos entregado con anticipación, pues nos gustaría saber cuáles serían su posicionamiento en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias a Pueblo Unido por la invitación que amablemente nos han hecho hoy. Gracias a todos los presentes, en particular a la maestra Consuelo, quien vemos con mucho afecto por todo lo que ella representa en términos de lucha social para el Estado de Nuevo León. Pues son desde luego muy interesantes todas las informaciones que Pueblo Unido nos ha presentado hoy y que son producto de un esfuerzo muy serio de arrancar información a un gobierno que presume de transparente pero no lo es. Y aquí detectamos varios puntos sobre los que yo quiero compartirles algunas reflexiones. Primero, que la estructura del transporte urbano en la zona metropolitana de Monterrey está pensada no para dar un servicio eficiente, sino para ser en primer lugar un negocio para sus propietarios. No está reñido que tengan ganancia. Lo que sí está reñido es que en aras de esa ganancia se sacrifique la calidad del servicio. Sabemos que la estructura de las rutas, la articulación de las mismas, no sigue necesariamente un orden lógico y que con frecuencia las empresas permisionarias y concesionarias se pelean las rutas más productivas, a veces con prácticas que ponen en peligro la seguridad de peatones, de automovilistas y de usuarios, con el propósito de ganarse el pasaje.
Esto es producto de que no hay una articulación lógica, no hay un diseño lógico de las rutas y de la forma como estas son operadas. En lugar de que los conductores tengan horarios razonables de recorrido, se les exige que tengan una alta productividad por camión y ahí van corriendo en las calles tratando de ganarse el pasaje. En lugar de que estén pensando en dar el servicio a quien se lo solicita, con frecuencia evitan aquellos lugares donde va a haber pasajeros que pagan tarifas preferenciales. Y ahí tenemos a los montones de estudiantes parados en las esquinas esperando un camión que no necesariamente se para porque prefiere sacarles la vuelta si eso les va a impedir ganar más dinero. Aquí es donde decimos que aunque no está reñida la ganancia de permisionarios y concesionarios con el servicio, sí está reñido si únicamente se piensa en la ganancia, pero no se está pensando en la calidad del servicio. Debería el camión urbano, el transporte público, detenerse en todos aquellos puntos donde sea necesario. De la mano con esto, creemos que hay que romper los intereses del monopolio. Hace 30 años, las rutas de Monterrey estaban distribuidas principalmente entre empresarios privados, hace más de 30 años tal vez. Poco a poco, las llamadas centrales obreras, que crecieron a la sombra del PRI, o que el PRI creció a la sombra de ellos, ya no sabemos muy bien cómo fue, se fueron apoderando de los términos del servicio, pero aprovecharon su poder político para incumplir con los términos del servicio que debían dar. Y el resultado es lo que ahora estamos viendo. ¿Por qué si se puede tener un transporte público ordenado en muchas ciudades del mundo y más barato? Tal vez no sea un transporte perfecto, pero el transporte de la Ciudad de México es bastante mejor que el que nosotros tenemos y a precios más accesibles. Igual podemos decir del caso de Guadalajara, que siempre, desde que yo me acuerdo, se citó a Guadalajara como un ejemplo de transporte público más ordenado, más eficiente y que llegaba a muchísimos lugares, cosa que no necesariamente ocurría con el transporte público de Monterrey, ¿verdad? Que esas son situaciones que no debemos permitir. Por otra parte, de la mano con este problema del monopolio que hay que romper y que sabemos que los gobiernos han tenido miedo de tocarlos porque son su cartera de votos. Y cuando hablo de los gobiernos no hago distingo de colores, no los han tocado los gobiernos del PRI, tampoco los gobiernos del PAN han puesto orden y el PAN ha gobernado este estado y ha gobernado el país y no se ha visto una mano responsable y seria para poner orden en materia de transporte urbano. Está el problema de los costos. Fíjense ustedes, el salario mínimo aquí en Monterrey es de un poco más de 70 pesos. Si el transporte, 70 con 10 centavos, si el transporte público cuesta 12 pesos, alguien que tenga que tomar 2 camiones se va a gastar 24 pesos. No se diga el que tenga que tomar 2 camiones de ida y 2 de regreso, se van a ir 48 pesos, prácticamente el 60% de su salario mínimo. Esos costos son insostenibles. Habría que pensar en la zona metropolitana de Monterrey en esquemas que sí se practican en otras ciudades y en otros países, y es que el transporte público sea objeto de subsidio, no se puede sostener. ¿De dónde sacar los recursos? En parte del erario, pero en parte también de los sindicatos patronales. Ellos necesitan que los obreros y los trabajadores lleguen a los centros de trabajo y lleguen a tiempo. Es justo que contribuyan con los costos de ese transporte para la gente que hace funcionar sus negocios. Mencionaba, y esto es muy importante dentro de lo que mencionaba Rocío, el drama que es en caso de accidente operar temas como los de los seguros, suponiendo que las unidades estén aseguradas, que de pronto resulta que no es así. Hay un dato muy interesante, fíjense, entre las empresas que se dedican a la logística, al transporte de papelería y de mercancías en el mundo, hay una empresa cuya fuerza, y es la más grande del mundo, es una empresa que se fundó en California, aunque ahora es propiedad de los alemanes, que sé por qué acabaron comprando. Bueno, ellos aseguran lo que trasladan
Y cuando el cliente les pregunta, oye, y en caso de que necesiten seguro, ¿cuándo me lo pagas? Y la respuesta es mañana. O sea, el compromiso de ellos es que los seguros se paguen en 24 horas. ¿Por qué no pensar en un esquema de esa naturaleza? Se puede. Si esa empresa es capaz de hacerlo para asegurar transporte de mercancías, con cuánta más justicia debe haber mecanismos para que en el caso de las personas los seguros se paguen en 24 horas, sin mayores averiguaciones. Ya después se verá de quién son las responsabilidades. Por lo pronto se produjo un daño y hay que pagarlo, hay que cubrirlo. Entonces esos esquemas son posibles porque ya existen en otros lugares. Ahora, de la mano con el tema de los seguros, ya estamos pensando en accidentes, ¿verdad? Son verdaderamente escalofriantes las estadísticas que acabamos de ver respecto al estado físico de las unidades de transporte urbano. Aquí que me corrija Rocío, que trae las cifras más frescas, pero veía yo que el 74% de las unidades de transporte urbano no están en condiciones mecánicas óptimas para prestar el servicio. Y eso se traduce en accidentes. Yo les invito a que recuerden, cada vez que ven la noticia de que se accidentó un transporte urbano, en cuántas ocasiones se habla de malas condiciones mecánicas. Siempre le echan la culpa al chofer cafre, le quiso ganar el paso al tren, no manejó con precaución, etcétera, etcétera. Puede que haya algo de eso, pero nunca se le pide cuentas al responsable de mantenimiento de las unidades de transporte urbano. Entonces, ¿por qué no podemos tenerlo? Nuevamente, porque tenemos un gobierno ineficiente y porque tenemos una agencia estatal de transporte que parece pensada más para poner trabas o para pedir moches que para cumplir con eficiencia su función. Esas unidades que no están en buenas condiciones mecánicas, y de ese 74% veía que aproximadamente el 20% no están en condiciones de seguridad para salir a la calle, esas unidades se les debe exigir mantenimiento. ¿Por qué no se les da mantenimiento? Porque están pensando primero en la ganancia, después en la ganancia y al último la ganancia. ¿Quién está pensando en el usuario y su seguridad? Pues nadie. Nadie absolutamente, más que como la fuente de los 12 pesos que ellos quieren estar sacando. En fin, estos son a grandes rasgos las propuestas que nosotros tendríamos. Sí les quiero decir que para llevar a cabo estas propuestas, que son pocas y muy simples, que es acabar con los monopolios, pensar en la calidad del servicio, tener buenas unidades de transporte y tener un seguro de 24 horas, un seguro que se pague mañana, se necesita una sola cosa: que a la cabeza de este gobierno haya alguien que no tenga compromisos con esos grupos de interés, que no le deba nada ni a la CTM, ni a los concesionarios, ni a los permisionarios, sino que pueda actuar de motu propio y con la energía y con las facultades que la ley le da para poner orden en este caos. Ya está demostrado que se puede. Hay algunas preguntas específicas que nuestra presentadora perfilaba al principio y de las que pedía respuesta puntual. Por ejemplo, ¿qué pasa con el BRT, el Bus Rapid Transit o Ecovía, como aquí le hemos bautizado? La Ecovía ya todos sabemos la ola de rechazo que generó, no solo entre los automovilistas que vieron disminuida la vialidad ya de por sí muy congestionada de Monterrey, sino también entre los usuarios del transporte, que se quejaban de muchas cosas, pero principalmente que hay pocas unidades de la Ecovía, y la otra que las rutas alimentadoras no son lo que nos platicaron. Se tardan demasiado, son unidades de mala calidad y con frecuencia el usuario acaba pagando más dinero ahora con la Ecovía y similares y conexos, ¿verdad? Somos muy creativos para los nombres, no así para las soluciones. Entonces acabamos pagando más que eso. Entonces, para la Ecovía es un problema muy complejo, no solo para la que ya está operando ahorita, sino también para las otras dos líneas que se están proponiendo. Fíjense ustedes, se habla de poner, y lo acabamos de ver en el mapa, de que el par vial de Constitución sea una vía para la Ecovía. Bueno, ya salió el verso. Yo siempre he dicho que ese par vial, aparte de que es ilógico, absurdo, caro, tardado, mal iluminado, mal señalizado, parece el manual de procedimientos del gobierno del estado, el famoso par vial ese, ¿verdad?
Y ahora complicarlo más, metiéndole una ruta de esta naturaleza, me parece un absurdo. Creo que el par vial necesita una cirugía mayor. En algunas ocasiones hemos criticado que en cualquier ciudad organizada hay una lógica. Ustedes van por una avenida en cualquier pueblo tejano y ya saben que si van a voltear a la izquierda tienen que tomar el carril derecho para pasar por abajo del paso de desnivel. Bueno, en Constitución inténtenlo. A veces hay que salir por el lado izquierdo, a veces por el lado derecho, y es un tin marín de dopingüe. Y alguna vez dije que ya nada más faltaba usar el carril central para voltear a la izquierda. Bueno, pues ya lo hicieron. Si ustedes se vienen del contraflujo de Constitución y quieren voltear a la izquierda para tomar Venustiano, tienen que irse por el carril central, porque si se van por el carril izquierdo, lo saca hacia la derecha. Entonces, ¿dónde está la lógica? Pues suponemos que en alguna parte, pero no en la cabeza de quienes hicieron esos diseños reales. Bueno, sobre eso vamos a pegarle una ecovía, sacrificando carriles. Siempre hemos sabido que los carriles izquierdos son para alta velocidad. Bueno, pues aquí en el famoso par vial tenemos carriles izquierdos, que son los carriles rápidos, que de repente desaparecen. De repente, pum, se acabó el carril, y a ver cómo le hace el automovilista. Sobre eso peguen una economía. La verdad es que el tema es complicado. Está la otra propuesta de la ecovía que uniría la calzada Madero hacia Constitución. Allí es donde necesitamos a los urbanistas, a la gente que imagine soluciones creativas. Y mencionaba ahorita Jorge Longoria, hay muchos urbanistas muy buenos, pero los tenemos desaprovechados o caen en brazos de la industria de la construcción, que es tan buena aquí en Nuevo León que de repente se les han caído pasos de desnivel. ¿Se acuerdan? En el sexenio pasado, que una de las constructoras favoritas se le derrumbó un paso de desnivel recién inaugurado. Bueno, esos son los constructores que están haciendo nuestra ciudad. Y fíjense una cosa, de la mano con los costos, hace rato que platicábamos de ellos, está el problema del mal estado de nuestras calles. Yo no sé si ustedes han platicado con dueños del transporte urbano, los mismos de la CTM o de los Martínez Chavarría, un día agarrándolos de cerquita. Dicen, oye, ¿por qué cobras tanto? Dice, pues es que los camiones nos hace pedazos el pavimento. Oye, ¿por qué no vas a la colonia Fernando Amilpa, la colonia que ustedes quieran? ¿Por qué no llegas hasta allá? Porque está hecho pedazos el pavimento. Yo meto un camión y al mes la suspensión ya la hice pedazos. No me conviene. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que el pavimento esté destrozado? Del gobierno. Y yo le he reclamado a secretarios de Obras Públicas, oye, ¿por qué haces eso? Es que el pavimento lo destrozan los transportistas. Ellos son los que lo deben pagar. La verdad es que le meten pavimento de mala calidad. Y hace rato aquí en corto comentábamos el tema. La única manera de que tengamos un pavimento decente aquí en Monterrey es metiendo pavimento hidráulico. Hace 2 o 3 semanas por ahí salió algún vocero de Cemex a decir que ellos ofrecían el servicio de pavimento hidráulico. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no lo metían en la avenida San Nicolás? Que Cemex despedaza con sus camionzotes de cemento. Por ejemplo, si hablamos de responsabilidad social, para acabar pronto. Y déjenme decirles que no es imposible, porque ya salieron los alcaldes a decir, es que no nos alcanza la lana para meter pavimento hidráulico. Por eso vamos metiendo asfalto. No hay nada más caro que el asfalto, sobre todo el dragón, ese que retoma el asfalto, lo calienta y lo vuelve a aventar. Una vez me dijo Tacho Villarreal, que fue tesorero de Monterrey, hace como 10 años, dice, si trajéramos el dragón operando 24 horas diarias, el solo dragón se metía todo el presupuesto de Monterrey. ¿Y saben quién trajo el dragón a Monterrey? ¿Alguien se acuerda? Un alcalde que tuvimos del 2000 al 2003. Y que hoy es candidato a gobernador. ¿Qué trajo el dragón? ¿Qué trajo el dragón? Para reciclar asfalto, ¿verdad? Ese dragón carísimo es obra de él. Entonces, cuidado, hay que exigirles, oye, pavimento hidráulico, es la forma más barata. Ahora, alguien, para los alcaldes que están diciendo, es que no nos va a alcanzar la lana. No, pues si se la roban, nunca les va a alcanzar. Eso está clarísimo. No se la roben y se las va a alcanzar. Y les quiero dar otro dato, miren, Durango, capital del estado del mismo nombre, tiene el mismo pavimento desde hace 20 años, porque lo metió un alcalde que tuvo la visión
de decir, Durango merece un pavimento de calidad, y la gente se acuerda. Por si a alguien le interesa el dato, Alejandro González Yáñez, primer alcalde del Partido del Trabajo que tuvo la ciudad de Durango. O sea, si Durango pudo, que tiene menos recursos que Monterrey, ¿por qué Monterrey no puede? No nos hagan Colombia. No se comparan los montos presupuestarios. Entonces, la receta yo se las diría de una forma muy sencilla: no roben y sí les va a alcanzar la lana. Es más, a los alcaldes panistas un día se los dijo un colega de ellos. Trabajaba él de alcalde de San Pedro Garza García y les dio la misma receta. Ahora, que no la apliquen, pues ya es otro problema. Pero ligaba yo el tema de los pavimentos con los costos del transporte urbano, que es un ping-pong. El transportista diciendo, está muy caro porque los baches, que el mal gobierno que tenemos me destroza la suspensión, por eso no da servicio a esas colonias. Y el gobierno diciendo, es que el transportista destroza el pavimento. Metan pavimento hidráulico. Y así vamos a abatir costos. Estoy seguro que hasta le podríamos bajar los costos al transporte. Otro argumento que nos van a dar los transportistas, y ustedes se los han de haber escuchado, es que el diésel está muy caro. Ahí va a subir. Y se acuerdan quién es el autor de los precios escalonados de los combustibles, de quién fue la iniciativa. De un señor de nombre Felipe Calderón. Felipe Calderón metió la iniciativa y se la aprobó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en 2008. Yo les quiero recordar, para quienes no hicieron el seguimiento puntual, y ahí está en el diario de los debates, los únicos legisladores de Nuevo León que se opusieron al gasolinazo, fíjense bien, los únicos legisladores de Nuevo León que se opusieron al gasolinazo fueron los del Partido del Trabajo. Yo creo que el PRD se hubiera opuesto, nada más que en esa legislatura el PRD no tenía legisladores federales. Pero fue Ricardo Cantú, que era diputado, y Alberto Anaya, que era senador. Todos los demás, incluyendo los verdes, votaron a favor del gasolinazo. Hablando de legisladores de Nuevo León, todos ellos, los del PRI y los del PAN, votaron a favor del gasolinazo. Y eso tiene que ver con los costos. Lo están pagando cada uno de ustedes. Los que tienen vehículo a la hora que cargan gasolina y los que no tienen vehículo a la hora que pagan el boleto de transporte urbano. Están pagando los costos de ese gasolinazo. Y esa fórmula del gasolinazo es la misma ahora del camionazo. Y somos el único país, bueno, el único estado en el país que paga aumento mensual. Exactamente. Entonces, eso es un absurdo monumental. Alguien pudiera decir, aunque la verdad no nos serviría de mucho, oye, ¿por qué no se hace también un deslizamiento de los salarios? La verdad es que no nos serviría de mucho. Yo me acuerdo alguna vez cuando daba noticias en televisión, haber dicho que se acababa de decretar el aumento a los salarios mínimos. No recuerdo el monto exacto en dinero, pero sí hice la cuenta en tortillas y alcanzaba para comprar 4 tortillas el aumento. Y señalé, esto no es una broma, es el exacto cumplimiento de la promesa del presidente Ernesto Zedillo de que los aumentos a los salarios mínimos iban a ser acordes a la inflación. Según ellos la inflación era como del 3%, entonces dieron ese... En ese entonces fue el 3.2. Bueno, entonces alcanzaba, eran como $1.50 centavos, sí, algo así, ¿verdad? Entonces traducido a tortillas eran unas cuantas tortillas. Entonces era el exacto cumplimiento de una promesa presidencial, aunque suene a broma macabra, pero eso fue lo que nos prometió el presidente, que hay que reconocer que sí lo cumplió. Entonces, bueno, en síntesis, estas son las reflexiones que les he querido compartir hoy, lo que tiene que ver con costos, lo que tiene que ver con el deslizamiento, lo que tiene que ver con romper con el monopolio, lo que tiene que ver con los seguros, la articulación de la calidad del pavimento con el estado de las unidades y lo que tiene que ver con el compromiso de la Agencia Estatal de Transporte, que al final de cuentas es una dependencia estatal, con los permisionarios y concesionarios. Y la calidad de ese compromiso se evidencia porque simplemente las unidades del transporte urbano no están en condiciones adecuadas, no son las condiciones que nos merecen. Entonces, hasta aquí la reflexión que les quiero compartir. Si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, pues con mucho gusto.
Tengo una pregunta. El Estado está endeudado y estamos en una crisis de Estado que se le debe a todo el mundo, tanto el Estado, los municipios, y si llega usted a que el voto le favorezca, ¿cómo solucionaría ese inmediato problema para poder hacer obras y acrecentar el Estado? Lo más inmediato, y lo señalaba hace rato, es persiguiendo la corrupción. O sea, honestidad es lo que necesitamos. Según mis cuentas, entre el 30 y el 40% de los recursos públicos se van en corrupción. ¿Se acordarán ustedes de un desplegado que salió hace algunos años de los constructores de Nuevo León en contra de un alcalde que les pedía altas comisiones para asignar obras públicas? Nomás un desplegado salió y ya no volvió a salir a saber del tema. Pero sí es una evidencia palpable de que los recursos públicos se desvían a bolsillos privados. Entonces, eso por una parte, con perseguir la corrupción. Por el otro, perseguir otra forma de corrupción que a lo mejor nos cuesta más y que se llama ineficiencia. Ahí donde se pone un funcionario incompetente que no toma decisiones o que toma decisiones equivocadas, ahí hay corrupción y ahí estamos perdiendo recursos. Mira, hay un problema muy grande en todas las dependencias. Llega un funcionario nuevo y se empieza a enterar de un montón de asuntos que no sabe cómo resolver y no sabe cómo decidir. Hay lo que se llama curva de aprendizaje. Les lleva cuando menos un año. Y lo triste es que el que se fue anterior ni deja la documentación suficiente, se lleva los cuadros especializados y procura dejarle piedritas a su sucesor. Todo eso nos cuesta. Habría que implementar un cuadro de especialistas que asesoren a los nuevos que van llegando. Oye, no es posible que un estado como Nuevo León en un solo día cambien los 300 mandos superiores y que llegan y no saben cómo tomar decisiones. Eso también nos cuesta dinero, nos cuesta recursos. ¿Sabes cuál es el resultado de ese año de aprendizaje? Que durante un año no se toman decisiones, porque no saben cómo decidir, tienen miedo de tomar decisiones. Entonces, por ahí puede ser, con eficientizar. Y la otra, también muy importante, y este también es un tema triste. En países como México, cada fin de año vemos que el inejercicio del presupuesto público alcanza docenas de miles de millones de pesos. Se regresan por inejercicio, porque no le saben o porque no quieren. O sea, aquí en Nuevo León hemos visto cantidades de cientos de millones de pesos que llegan del presupuesto federal y el gobierno del estado lo regresa a final de año porque no los ejerció. Dinero que viene para hospitales, dinero que viene para escuelas, dinero que viene para programas públicos, y son datos concretos. Entonces, yo creo que podemos aumentar mucho la eficiencia del uso de los recursos públicos si somos eficientes, si somos honestos. Que la palabra honestidad creo que no la aceptan mucho por ahí en algunos sectores, pero es algo necesario. Esa sería la respuesta. Disculpe, y entonces usted en su gabinete incluiría personas honestas, o a lo mejor los mismos contrincantes, PRD, Partido del Trabajo, que es usted, y Morena, que un tiempo estuvieron en coalición, o los otros contrincantes que tenga, que usted tome lo bueno de cada uno, porque aceptamos que todos traen algo bueno, pero no ganan y ya no lo implementan, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿usted los podría incluir a su gabinete para hacer un buen equipo y sacar al Estado adelante? ¿O traería usted su gabinete y seguiría lo mismo como hasta hoy? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay gente muy buena y muy competente en distintos partidos. Cada uno trae algo bueno. Si son buenos y competentes, son bienvenidos. Y además porque hay que buscar el equilibrio. El barón de Montesquieu se imaginó un gobierno de equilibrios, donde un individuo tenía el poder ejecutivo, pero tenía un poder legislativo que es el que hace las leyes, y un poder judicial que dirime las diferencias. Creo que ese modelo ya encontró sus límites. De repente el Congreso hace lo que el presidente dice y el Poder Judicial pues creo que también de repente hace lo que dice el presidente, por más que presuman de independencia, que no siempre se da.
A lo mejor hay que hacer equilibrios que incluyan a más sectores, que incluyan a los ciudadanos y que incluyan a los otros partidos. Un día alguien me preguntaba que si yo creía que los colores del Partido del Trabajo podían abarcar a todos los mexicanos. Pues definitivamente no. Todos los colores de todos los partidos juntos no alcanzan a cubrir a todos los mexicanos. Hay mucha gente sin partido. Los únicos colores que nos cubren a todos son los de la bandera nacional. Entonces, pensar que un solo partido se apodere de todo sería volver a los tiempos de la dictadura perfecta, no tiene objeto. Entonces es mejor ser incluyentes y tomar lo mejor de cada expresión, de cada corriente. Tener un crítico adentro del gobierno que todos los días esté reclamando, oye, esto lo hiciste bien, este peso lo aplicaste mal, esta decisión la aplicaste mal. Porque la alternativa es que empieza a subir la presión en la olla y de repente tengamos estallidos sociales como ya los hemos, o como los tenemos ahorita en Oaxaca o en Chiapas, no vayamos muy lejos, ¿verdad? Entonces es mejor el señalamiento diario, el crítico diario, aunque pueda resultar para algunas personas molesto, es mejor eso a que nos truene la olla en las manos a todos. Una pregunta. Sí, señor. En tema de transporte, en tema de seguridad, en tema de la deuda pública, si usted llegara a ganar, ¿cómo resolvería la situación con los diputados? Usted mencionó que llega el presidente y todos le hacen caso, llega el gobernador. Aquí este caso es diferente, ¿no? Ya llega el presidente como Fox y no lo dejan viajar. ¿Usted cómo llegaría a lidiar con los diputados de diferentes partidos? ¿Cómo lidiaría con los alcaldes de otros partidos para poder llevar a cabo un Nuevo León bien? Bueno, primero recordándoles que tenemos un patrón común, no nos mandamos solos, es el ciudadano. Eso sería lo primero. Y segundo, que hay que concertar esfuerzos y conciliar puntos de vista. Yo no aspiraría nunca a una unidad total de propósitos. Dicen que ahí donde hay dos que piensan igual, hay uno que está de más. Entonces, qué bueno que haya distintos puntos de vista, que haya discusión. Precisamente se trata de conciliar. Yo puedo pensar que la mejor solución es poner un segundo piso a todo Monterrey y el Congreso me va a decir, oye, espérate, ¿qué te pasa? La solución no es por ahí, es por acá. Pero no por eso voy a decir, el Congreso no me deja. No. Al contrario, qué bueno que haya esa diversidad, ese choque de ideas, ¿verdad? Como dijo el presidente Mao alguna vez, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. De eso se trata, ¿verdad? Así es, que haya muchos puntos de vista. Tenemos un problema con la cuestión de los desechos domiciliarios en el Estado. Sí. Todo lo que es del Estado, lo que es Santiago, Allende, Terangua, La Huices, Montemorelos, Linares. Pues la contaminación está todo lo que da. Así es. Los tiraderos a cielo abierto. Ajá. Nadie ha puesto atención a esa necesidad de solución. Ajá. Tenemos aquí a Cimeprodes, le quedan 10, 12 años de vida. La deuda es ahorita de casi 600 millones de pesos, lo que le debe el Estado al organismo. El organismo no puede comprar ni siquiera vehículos, ni siquiera terrenos para ampliar, para una solución. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque la basura la generamos todos. Usted, yo, ella, todos. Y no le han dado prioridad, el Estado no le ha dado prioridad en los últimos 6 años. Estamos totalmente de acuerdo. Yo iría un poquito más allá. Habría que involucrar incluso a las empresas que generan basura no biodegradable. Mira, el agua que sale de la llave, tiene un costo que es la milésima parte del agua que compramos embotellada en la tienda de la esquina. Cuesta 1000 veces más. Y ahí andamos todos comprando agua, que lo mismo la podríamos tomar de la llave. Pero el problema, además de ese, es el envase en el que viene. Entonces, ese es un problema de salud pública. El envase en el que vienen las aguas azucaradas, ¿verdad? Que tienen, por cierto, una publicidad hermosísima, la familia, la tradición, disfrutar de... No alimentan, es chatarra, hace daño, pero qué bonita publicidad, ¿verdad? Llevamos todos a tomar. Ellos están generando la basura. ¿Qué pasa con las baterías? Todos cuanto aparato, veamos, el control remoto de ese televisor usa baterías. Entonces, muchos aparatos, pero ¿cuál es la responsabilidad de los fabricantes de baterías para reciclarlas? La respuesta es que muy poca.
Y voy más atrás de Cimenpro. Tengo 30 años ahí. ¿Se acuerdan del basurero de desechos tóxicos de Mina, Nuevo León? Ah, sí. Ya no es noticia. Lo hicieron ahí porque es una cazuela geológica, pero yo me acuerdo cuando estaba el debate de por qué un basurero de desechos tóxicos en Mina, yo me acuerdo haberle hablado al subsecretario de Ecología, siendo presidente alguno de los priistas del siglo pasado, y le pedía yo que viniera aquí a explicar públicamente por qué estaban haciendo un basurero de desechos tóxicos en Mina. Y su respuesta fue que no venía porque él no tenía obligación de venir, que él le daba cuentas al presidente, y se acabó, y no vino. Entonces yo creo que la responsabilidad es de mucha gente. Aquí la cuestión es de que en Mina se había puesto el contenedor para desechos peligrosos. Los hospitalarios, los químicos biológicos, ese horno o ese contenedor tenía un sistema de que venían de Canadá, porque es el único país que tiene el horno para quemar esas bacterias, y se mandaba en avión para allá. Eso es lo que se hace, o es lo que se debe de hacer, porque no tenemos nosotros el horno para matar bacterias. Por eso decían, bueno, es que Mina es un... No, o sea, se hizo, ¿por qué? Porque los desechos hospitalarios, los desechos nosotros no los podíamos recibir, ¿sí? Esos no se pueden recibir, ¿por qué? Porque esos son bacteriológicos. Entonces... los biológicos infecciosos. Así es. Entonces son cosas muy diferentes. El problema es en los desechos domiciliarios, que estamos creciendo como ciudad y que no se le ha puesto la atención. Porque al rato vamos a estar como el Estado de México, que ya cuando se cerró, lo mandaron más lejos, los camiones están deteriorados y la gente se está llenando de basura en el Distrito Federal. No lo sacan en los medios porque pues, no le conviene al PRD, ni le conviene a Ovier, ni le conviene al presidente, pero eso es una realidad que se está viviendo en el Distrito Federal. Y para eso vamos aquí en Nuevo León. Entonces se lo quiero comentar como el candidato para que usted ponga para poner atención en ese tema. En ese tema. Claro que sí, con mucho gusto, y la asesoría y los puntos de vista de la gente metida en ese tema va a ser muy útil. Y yo, por asociación de ideas, en los 60s existió un estudio muy famoso hecho por el Club de Roma. No recuerdo en este momento el título del texto, pero lo que sí decía ese estudio, patrocinado por un organismo internacional, el Club de Roma precisamente, decía que para fines del siglo XX la civilización iba a caducar porque se iba a ahogar en basura. No había manera de manejar tanta basura. No se cumplieron las predicciones, pero la basura sigue siendo una constante. Somos una sociedad basurógena, producimos demasiada basura. Pero bueno, creo que ya nos salimos del tema de... No, cierto, o era por asociación con la chatarra. Sí, era por asociación. La contaminación. La contaminación. Sí, cómo no. Entonces, aquí lo que hay que hacer es identificar áreas donde se puedan hacer depósitos y cómo proceder con ellos, cómo procesarlos. Entiendo que ya se han desarrollado tecnologías para el aprovechamiento y el reciclaje de las llantas de automóviles. Siguen siendo un problema los aceites, que una vez me decía un delegado de la Comisión Nacional del Agua, a propósito de las regatas que se hacían en la Presa de la Boca, que las patrocinaban marcas de aceite y compañías refresqueras. Él me decía que la ciudad de Nueva York se abastecía de 5 presas y en todas estaba prohibida la navegación a motor, precisamente porque una gota de aceite genera gran contaminación. Entonces sí, aquí hay que convocar a los expertos para identificar áreas donde se puedan depositar esos desechos y donde se puedan tratar debidamente y sacarles utilidades derivadas como las plantas de energía eléctrica que estamos generando electricidad, así que es es. la que dice el metro, el precio del gobierno, el precio de Santa Lucía. Así es. Tenemos una planta clasificadora. Ajá. Que generamos 460 empleos directos. Ajá. Pero hace falta mucho. Se requiere hacer mucho todavía. Claro que sí. Sobre todo entiendo que hay gente que se mete ahí a la separación de residuos y que Bueno, de hecho, condiciones extremadamente difíciles. Te voy a explicar cómo es. En una
compañeros estaban trabajando en la pepena a cielo abierto. ¿Por qué? Porque no eran las condiciones, no lo podía permitir ni el sindicato ni la empresa. Entonces se formó una cooperativa. Entonces ahorita ya estamos trabajando, pero con una cooperativa para recicladores dentro. Entonces ya lo ordenamos, porque eso lo agarró Ardijo como plataforma política y así, ¿verdad? Pero eso ya está solucionado. Qué bueno que así sea, y sí celebramos que hayan tenido la capacidad de utilizarla como fuente alterna de energía. Yo recuerdo hace algunos años vinieron comisiones de técnicos de Corea del Norte, no sé si te tocaron a ti, a conocer el sistema. También vino. Señor candidato, le tienen unas preguntas. A ver, escucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, un gusto conocerlo, ya anteriormente habíamos platicado. Así es. Bueno, yo le voy a leer una minuta que hicimos referente a las 12 emergencias que estamos trabajando, ¿no? Como colectivos, grupos de diferentes comunidades, que se hizo aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 21 horas del día 19 de febrero del año 2015. Estando reunidos en la Casa del Árbol, los asistentes de la mesa de trabajo conversaron lo siguiente. Desde la CENTE concebimos que la ley no beneficia a los trabajadores, que solo beneficia a la clase dominante. Las poblaciones obstáculos del capital, jornaleros, obreros, indígenas, sindicatos, busca su extinción. Los que trabajamos como migrantes en Nuevo León desempeñamos empleos menos calificados. El tema de jornaleros, agrícolas, trabajadores de la construcción y el empleo doméstico debe inscribirse en una de las indignaciones. Los jornaleros agrícolas son uno de los trabajos en donde se presentan mayores violaciones a los derechos humanos. Muchos de los acuerdos que se firmaron entre los sindicatos y los patrones también pueden ser el Estado. Muchas veces no corresponden a las necesidades de la clase obrera. No existe actualmente como criminales, ¿no? Realmente los criminales son otros y siempre, como decimos, ¿no? El gobierno, el Estado, los políticos siempre están involucrados y ellos sí son los buenos, ¿no? Pero nosotros los que hacemos el trabajo viene siendo los que hacemos el trabajo sucio, ¿no? Y decimos que sin un sueldo, ¿cómo no? Tienes toda la razón. Bueno, pues te agradeceré una copia de todas tus reflexiones para enriquecer nuestros puntos de vista. Sí, igual le voy a llegar eso. Muchas gracias. Y yo, gracias. Y sé que esto no es solo trabajo tuyo, es producto de distintas organizaciones, Así es. distintas asociaciones civiles, donde sé que participas de una manera muy destacada. Claro que sí. No sé si hay otra pregunta, compañeros. Si no, queremos agradecer al candidato del Partido del Trabajo, el amigo Asael Sepúlveda, que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, vamos ahorita, si quieren continuar, charlando, platicando. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos en la próxima reunión. ¿Algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario. Pensando a lo mejor utópicamente, ¿no? ¿Por qué razón la fracción de los conjuntos, de los partidos o de las asociaciones que representan sectores bastante fuertes en el estado de Nuevo León, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de participar cada quien por su lado, independientemente a qué asociación o partido llega uno a tratar de militar? Porque al final de cuentas ni siquiera lo milita uno, ¿verdad? Pero ¿por qué razón en las contiendas electorales estatales, por qué no llegar a un gran frente para efectivamente avanzar en esta situación? Y en ese sentido me refería al PT, al PRD, a Morena y demás asociaciones que luchan en favor del pueblo, tanto de los estudiantes como de los obreros, de los migrantes, de los braceros, de todos vastos sectores de la misma tercera edad. ¿Por qué razón no conformar un gran frente para efectivamente erradicar
lo que siempre ha pululado en el Estado. Claro que sí. Bueno, ya que estamos en confianza, tratamos de hacerlo. De hecho, en las elecciones pasadas del 2012 hubo algo cercano a un Frente Amplio. Si ustedes se acuerdan, estaba López Obrador. Morena ya existía como idea. Participó el PRD, participó Movimiento Ciudadano, participó Despertemos México, que era una fracción de empresarios muy importante, y desde luego el Partido del Trabajo. Nosotros teníamos la expectativa de que en estas elecciones se pudiera hacer algo parecido y sostuvimos pláticas con distintas personalidades, desde Fernando Elizondo hasta Jaime Rodríguez, pasando por Morena y pasando por el PRD. Pero cada quien estaba casado con su idea. De hecho, la candidatura de un servidor es bastante tardía, porque estuvimos apostando siempre a una acción de Frente Amplio, pero no fue posible. Llegó a existir legalmente la alianza con el PRD y se deshizo de última hora. No nos parece que haya sido lo óptimo, pero así sucedió. En muchas ocasiones las buenas voluntades se estrellan con los deseos particulares de los actores. En el caso de Morena, debo decir que yo llevo una excelente relación con Rogelio González, que es el candidato a gobernador, y de tanto en tanto sigo platicando con él, nada más que Morena está impedido de hacer alianzas o de hacer frentes, pero aún si pudieran, nos especificaron que no era su deseo integrarse en un Frente Amplio. Yo personalmente comparto, y el Partido del Trabajo comparte esa visión que usted nos expresa, pero cuando menos en el aquí y en el ahora no fue posible construir. Para mal, creo yo, pero esas fueron las circunstancias que nos tocaron.